Entonces vamos a hablar ahora de la respiración interna, que es va a haber dos tipos de respiración, externa e interna. La respiración externa es la que va a hacer el intercambio entre los alvéolos y los capilares. El capilar es el vaso sanguíneo más pequeño que lleva sangre con dióxido de carbono hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Es el vaso más pequeño, es el de pequeño calibre. Si vieron la película del sistema respiratorio, no sé si vieron que cuando llega la sangre al pulmón, pasan por unas como especie de mangueritas, como un túnel chiquito, van hasta arrastrándose y llegan a una como cuevita, y en esa cuevita van dejando las partículas de dióxido de carbono y van atrapando partículas de oxígeno. Algo así pasa. Entonces, la respiración externa va a ser cuando el alvéolo va a hacer el intercambio con los capilares, ¿de acuerdo? Entonces llega la sangre dentro del alvéolo y le va a dar sangre, le va a dar partículas de dióxido de carbono, y el alvéolo le va a dar oxígeno a la sangre. ¿Para qué le va a dar oxígeno? Para que esa sangre pueda viajar al cuerpo y dar oxígeno a todas las células del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces entra a... permítame un momento. Entra lo que es la sangre al pulmón. Ya que entró la sangre al pulmón, llega la sangre a los capilares de los pulmones, y ahí va a ser un intercambio entre alvéolos y capilares. La sangre le deja dióxido de carbono y los alvéolos le van a dar oxígeno a la sangre, ¿de acuerdo? ¿Eso cómo se da? Se da gracias a algo que se llaman presiones. Cuando un cuerpo tiene una determinada cantidad que no es normal, el otro cuerpo va a intentar recuperar esa cantidad, ¿de acuerdo? Cuando nosotros respiramos, cuando nosotros inhalamos, cuando jalamos aire, lo que estamos haciendo es introducir oxígeno dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuánto introducimos de oxígeno? Aproximadamente 105, ¿de acuerdo? Es lo que podemos meter de oxígeno en relación a milímetros de mercurio, así se mide, así se pesa, ¿de acuerdo? Entonces metemos 105 milímetros de mercurio a nuestro, de oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuánto de dióxido de carbono tiene en ese momento la sangre? La sangre tiene 40 de dióxido de carbono. Es sangre sin oxígeno, tiene dióxido de carbono. Entonces, como el pulmón tiene oxígeno y la sangre tiene dióxido de carbono, el pulmón va a hacer un intercambio con ella. Aquí vamos a ver en esta imagen qué es lo que sucede con el pulmón. El círculo de color azul es el pulmón, ¿de acuerdo? Los alvéolos dentro del pulmón tienen oxígeno, tienen 105 de oxígeno, O2 es oxígeno. Los capilares, es decir, la sangre que circuló por el cuerpo y acaba de regresar al corazón, tienen dióxido de carbono, tienen 40 miligramos de lo que viene siendo oxígeno. Como tienen muy poquito oxígeno, lo que viene siendo los alvéolos le van a dar 65 de su oxígeno a la sangre. Y entonces los alvéolos se van a quedar solamente con 40, y ahora el capilar va a tener 105, ¿de acuerdo? Así es como hacen el intercambio. Eso fue en relación a lo que viene siendo el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Esta sangre que circuló por todo el cuerpo tiene un exceso de dióxido de carbono y los alvéolos casi no tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? Los alvéolos tienen 40 y la sangre tiene 45 de dióxido de carbono. Entonces ahora la sangre le va a dar 5 a los alvéolos, para que ahora el alvéolo tenga 45 y la sangre se quede con 40. Ya una vez que esta sangre tiene 105 de oxígeno y 40 de dióxido de carbono, ya puede viajar al cuerpo para dejar el oxígeno en las células y regresar otra vez al pulmón por más oxígeno y con más dióxido de carbono. Entonces vuelve a hacer el mismo intercambio. Le da oxígeno y ella le da dióxido de carbono al alvéolo. ¿De acuerdo? Esta es la respiración externa, el intercambio que va a haber entre alvéolos y capilares. Ahora, ya esta sangre que ya va oxigenada y que va cargada de oxígeno y que lleva solamente una pequeña porción de dióxido de carbono, va a viajar hacia las células y a cada célula le va a dar oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces viaja por las células y llega esta sangre con oxígeno
a la célula. Esta célula no tiene oxígeno. Entonces, ¿qué va a hacer la sangre? La sangre le va a dar oxígeno a la célula. ¿Cuánto le va a dar? 65. Y ahora la sangre se va a quedar con 40 de oxígeno y en la célula se va a quedar con 105 de oxígeno. ¿De acuerdo? En dióxido de carbono, recuerden que ya había dejado su dióxido de carbono la sangre. Entonces ella nada más llevaba 40, mientras que la célula tiene 45. Entonces la célula le va a dar 5 a la sangre y la sangre se va a quedar con 45 y la célula solamente se va a quedar con 40. ¿De acuerdo? Y de nuevo, esta sangre que ahora ya tiene poco oxígeno y mucho dióxido de carbono, esta va a viajar al corazón, llega al corazón, entra al pulmón y en el pulmón vuelve a hacer este cambio. Y así constantemente se va repitiendo el proceso. Ese cambio, otra vez ese cambio y así. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda respecto a esto. ¿Dudas? Ninguna. Ok. Bueno, entonces